Muy buenas noches, compañeros y estimado docente. Me alegra saludarles una vez más y posiblemente el último video que estaremos relacionando al curso Teoría Administrativa. Yo soy Duván Gaviria, estudiante del ITM en Ingeniería Financiera. Bueno, vamos a hablar de lo que son los procesos organizacionales y el direccionamiento estratégico. Vamos a reconocer lo que es un análisis externo desde un punto de vista, por cierto, unos muy buenos contenidos que nos comparte nuestro docente es la visión global, o lo que es el análisis estratégico externo, ¿cierto? Incluso inicialmente se define como muy complicado porque existen algunas razones que se han declarado, que se han reconocido en las empresas donde es muy difícil llevar un análisis externo, un análisis estratégico global. Por primero se reconoce lo que es el conocimiento, donde efectivamente las personas que están a cargo de una empresa, los líderes o los incluso pues los mismos ejecutivos, gerentes, no reconocen realmente qué es eso del entorno. Incluso pues es muy amplio el nivel o la cantidad de variables que la empresa no puede controlar del ámbito o del entorno, ¿cierto? En esta definición también se define la incertidumbre, no se reconoce la incertidumbre como la segunda razón como una razón básica de la complejidad que maneja este análisis externo. La incertidumbre de los cambios por el cambio continuo, donde efectivamente las empresas, las personas les da miedo conlleva riesgos que puedan afectar la empresa, ¿cierto? Y por tercero son los puntos de vista donde efectivamente hay una incapacidad para entender realmente lo que está pasando, lo que queremos tener una tendencia natural. Bueno, de esta manera es más difícil que se centren en lo que es el pasado y reafirmar los puntos de vista previos. Bueno, el análisis externo también estudia el entorno, un entorno que efectivamente se está analizando desde 5 etapas. Un entorno que comprende y valora la naturaleza del entorno, el análisis del entorno general, el análisis del entorno específico, identificar la posición competitiva de la empresa e identificar las oportunidades. Son 5 etapas que efectivamente desarrollan un estudio profundo de lo que es el análisis global, ¿cierto? De esta manera se crean algunos movimientos, o bueno, define como que el entorno se mueve cuando la empresa hace esta exhaustiva tarea de examinar lo que son y determinar las oportunidades y las amenazas que se presentan para la compañía, donde entonces es necesario que se diferencien los entornos generales y el entorno específico. De esta manera surgen otros movimientos y cambios, como son los cambios tecnológicos, los cambios sociales, los cambios demográficos, e incluso pues se hacen estudios muy interesantes, por ejemplo en los tecnológicos, todo lo que corresponde, lo que afecta a la empresa de manera tecnológica en cuanto a eh, compra y utilización de productos, de herramientas tecnológicas y de esta manera cambios sociales que afectan el entorno de la compañía con respecto a los mercados. Ya aquí se habla de las familias, de las nuevas tendencias familiares, que hay familias unipersonales, ¿cierto? Ya pues por distintos estados sociales. También hace mención de la mujer y lo que la mujer crea cuando inicia el mundo laboral, los perfiles que se van a manejar de esta manera. También hace mención a los nuevos géneros como la homosexualidad, donde puede crear una potencial renta en cuanto a lo que es los negocios, o sea, aumenta la importancia económica, ¿cierto? De esta manera entonces se hace muy general todo lo que corresponde a estos temas, ¿cierto? Bueno, también en la globalización también puede hacer una mención bastante importante, y el entorno en general es donde se hace pues una exhaustiva tarea de lo que es la generación del aspecto,
Las PEST son unos factores que estudian factores políticos, factores económicos, sociales y tecnológicos, donde efectivamente nuestro queridísimo Eric Castañeda hizo una profundización en su exposición en las últimas lecciones y por cierto se define de una mejor manera. De todas maneras, lo que son estas PETs buscan que la empresa cuente con una estabilidad y que la complejidad de la misma sea llevable, que haya pues diversidad de mercados y que la competencia realmente sea sea sana en los aspectos que se están manejando, los factores que se están manejando en este estudio. E incluso pues habla de que ya pues es exhaustivo que se hagan los estudios de los diferentes factores del entorno. También es importante pues que se hagan algunas preguntas como los generadores claves de cambio, las consecuencias diferenciadoras y ahí pues se crean los perfiles estratégicos del entorno donde se elaboran listas de factores y se valoran los comportamientos de cada uno según pues como unos factores clave que hace mención el texto. Bastante interesante por cierto. Bueno, manejamos los puntos. Bueno, otro punto muy bueno que son las 5 fuerzas de mercado. Las 5 fuerzas de mercado son efectivamente las amenazas de nuevos entrantes, que son amenazas de entrada. También tenemos el poder de los proveedores, donde preciso es bastante importante en una empresa y que influye mucho en las competencias según los sectores. Tenemos el poder de los compradores y las amenazas de los sustitutos. Que por cierto, este documento habla y hace mención de los entornos y los sectores donde se va a hacer el estudio, ¿cierto? Se dice que se varía según el sector y ya de allí se determina la rentabilidad que corresponde a la competencia y al flujo de la compañía como tal, ¿cierto? Estas 5 fuerzas de mercado buscan defender pues a la empresa, a la compañía y le dan forma a la competencia, donde esos 4 primeros estas primeras fuerzas que mencioné hacen y crean un ciclo en cuanto a la rivalidad. La rivalidad es otra de las 5 fuerzas que es como la central, donde efectivamente la empresa busca mantener una rivalidad con las otras compañías que le hacen competencia a su mercado. Entonces, pues, el texto lo define de una manera muy interesante en cuanto a las amenazas, ¿cierto? Las amenazas de entrada que pueden efectivamente ejercer presión sobre los precios, los costos y las tasas de inversión que se tienen. Poder de los proveedores es otro de los ciclos donde se hacen pues diferencias en la rentabilidad de los sectores y dice que se están restringiendo la calidad, los servicios y transfiriendo los costos a participantes del sector, donde efectivamente los proveedores, según sean elegidos o según sean representantes de la compañía, entonces claro, crean una competencia en cuanto a ventas de servicios o de repuestos según el proveedor tenga estigma en cuanto a costos y precios que le brinda a la compañía como tal. El poder de los compradores hacen inflexión en lo que son los mercados, son capaces de capturar más el valor y obligan a que los precios bajen, ¿cierto? Buscando entonces mejor calidad, mejores servicios. De esta manera las encuestas que se le hacen a los clientes son bastante interesantes, muy importantes para poder manejar estos poderes, estas fuerzas. Y las amenazas de los sustitutos trata de que cuando se hace un cambio, ya sea de personal o otra persona que cumpla las mismas funciones, o sea, estamos hablando de otra competencia, ¿cierto? Que le da un producto a un sector mediante formas distintas. Entonces, claro, ahí ellos van a crear nuevas necesidades, nuevas tendencias que pronto los compradores van a apuntar o van a apostar. Vamos a manejar lo que sería una definición del benchmarking, que por cierto el profesor también hizo mención en las lecciones que expuso, muy bien definidas por cierto.
donde se habla de la calidad, los antecedentes, se definen aspectos, tipos y procesos del benchmarking. Por cierto, también pues se define muy interesante, donde podemos encontrar lo siguiente: la calidad como tal es a nivel general en distintas fases, ¿cierto? Los antecedentes, los tipos de antecedentes que la empresa viene manejando, y los estudia de la siguiente manera. Bueno, los antecedentes son algunos estudios que se han hecho de la publicidad. La publicidad en benchmarking. Algunas empresas como lo son, por ejemplo, Ceros. También se habla de algunas épocas donde en Colin, donde se hacían pues transmisiones de conocimiento, nuevas ideas a raíz de las vivencias de otras empresas, ¿cierto? De esta manera, los autores describen como una forma de desarrollar mejores prácticas y se aprende de otras entidades, otras culturas, otras organizaciones, donde se toman estos conocimientos para implementarlos en las empresas actuales y, digamos, buscar una mejora continua, ¿cierto? Es lo que conocemos como ese refrán de que el espejo, ¿cierto? O lo que son el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Entonces estas empresas toman esos antecedentes para hacer de su compañía una mejor publicidad y mantener mejores resultados, ¿cierto? Se habla de algunos aspectos del benchmarking, donde se trabaja nuevamente la calidad, la productividad, el tiempo, y de ahí surgen unos nuevos tipos de benchmarking. El benchmarking interno, donde es un tipo de publicidad que produce cuando la compañía busca que se haga una mejor práctica dentro de su empresa, dentro de, o sea, los clientes internos. De ahí se comparan pues algunos parámetros de la ubicación, de la publicidad que se está haciendo, ya sea interna o digamos que sean lugares donde se haga publicaciones. De esta manera hacer pues un marketing sano, ¿sí? y que pueda generar pues que sea atractivo para los clientes. También se habla pues del benchmarking externo, que es el que pues se divide en varias opciones: el competitivo, genérico, funcional, y que efectivamente tiene algunos objetivos como controlar las condiciones para ofrecer y mantener la calidad de un servicio, para reorganizar sus procesos y diseñar estrategias que sean siempre competitivas a nivel global, que también busca formar estrategias de recursos y así pues responder a las oportunidades del mercado e identificar los más altos estándares de la excelencia. De esta manera ofrecer mejores prácticas a nivel interno, a nivel productivo. Y también se habla de los procesos del marketing, donde se divide por fases. Está la fase de planificación, está la fase de análisis, fase de integración, y tenemos una fase de acción, donde efectivamente al implementar las anteriores, entonces se crean grandes ventajas, se crean grandes propuestas para lo que son las publicidades internas y externas de la compañía, benchmarking como tal. Según pues entonces algunos ejemplos de los antecedentes, entonces se definen algunas estructuras para lo que se busca implementar y monitorear el benchmarking, ¿cierto? Se estudia pues la calidad en el servicio, que se difiere de la calidad general, donde efectivamente es bien importante que haya un nivel de cumplimiento de las especificaciones de un servicio, o sea, que se cumplan con las normas específicas, que por cierto pues los servicios difieren un poco de los productos, ya que los productos pues tienen, digamos, una publicidad un poco más menos exhaustiva que la publicidad de los servicios, donde se tiene una calidad esperada, una calidad requerida y una calidad subyacente, que busca entonces cumplir con los estándares que el cliente espera, ¿cierto? El mejoramiento pues de la satisfacción del cliente a través de los ofrecimientos de estos productos o servicios, pues obviamente con una calidad perfecta, bueno, con una calidad presentable. Bueno, también es bastante pues complejo y profundo
el estudio del benchmarking, donde hay una labor que se debe pues, cumplir, que se debe asignar a los procesos de una empresa, ¿cierto? Donde el empleado, el público, siempre debe ser una relación bien bonita para poder, digamos, complementar la competitividad y ser los mejores en el mercado. De ahí se definen entonces dimensiones de calidad del servicio, se definen otros aspectos como lo son el rendimiento percibido, las expectativas, todo esto hace parte del benchmarking y donde efectivamente se quiere siempre evaluar la calidad del servicio del cliente, donde tiene que haber organización, confianza, comunicación, calidad, atención y servicio, y de ahí se reestructura nuevamente varias dependencias de lo que corresponde al benchmarking. Y pasando por último al diamante competitivo, hay algunas condiciones que hacen un ciclo entre condiciones de factores, sectores conexos y de apoyo, condiciones de demanda, estrategia, estructura y rivalidad. Es bien interesante este ciclo porque efectivamente habla y profundiza en lo que es la competitividad, y esta precisamente es la relación que queremos cumplir con estos 4 puntos, estos 4 textos, donde efectivamente los estudios del entorno, las fuerzas de mercado que buscan defender la empresa, siempre están hablando de lo que es la competitividad, y anteriormente hablamos de lo que son las publicidades, que efectivamente entra a aportar en la competitividad entre empresas, donde se definen estructuras de rivalidad y que pues digamos son concebidas como oportunas para el mercado global, para el mercado capital. De esta manera entonces las condiciones de los factores son los siguientes. Vamos a definirlos de esta manera. Bueno, el señor Michael Porter, quien trabaja este documento, bien bueno, dice que las condiciones de los factores es como ese primer diamante de este ciclo. En las condiciones de los factores se definen unos estándares de comercio y estándares de producción que son muy necesarios para poder competir en los diferentes sectores, tales como son mano de obra, las tierras, los recursos naturales, el capital y la infraestructura. Bueno, de allí entonces se sacan algunas teorías estándares, como ya había dicho, en las cantidades, y define varios factores, pues varios distintos papeles en el manejo de los factores. Por ejemplo, las dotaciones. Está también pues que habla de todos los recursos humanos, los recursos físicos, conocimiento, capital, infraestructura. Manejamos lo que son las jerarquías entre factores, factores básicos y avanzados, factores generalizados y especializados. De ahí también está la creación pues de nuevos factores y mecanismos que crean entonces una estructura organizacional para darle una mayor fuerza, una mejor base para la competitividad. Bueno, se definen entonces algunas desventajas selectivas de los factores, y ya pasamos a lo que es un segundo diamante, que es las condiciones de la demanda. En este encontramos pues varios atributos que son genéricos para la definición de este ítem, de este diamante, según lo menciona Porter. Y está la composición de la demanda interior. Hay varias características de ello, como la estructura segmentada, compradores extendidos y exigentes, que son pues algunas definiciones de los compradores, clientes. Entonces están las necesidades percusoras, está el tamaño de las pautas de crecimiento de la demanda, y se redefinen algunos conceptos internamente. Internacionalización de la demanda interior y exterior. Tenemos la interacción de las condiciones de la demanda, también la ventaja competitiva sobre los sectores de proveedores. Entonces quizás ya estaríamos pasando a definir lo que son las ventajas competitivas según los sectores con esos, donde
podemos encontrar lo siguiente: hay compañías domésticas pero que pues comparten actividades, y hay el éxito internacional donde efectivamente la demanda de productos y servicios se complementa a nivel de exportación e importación. Entonces es bien interesante esta parte. Así se definen las estrategias, estructuras y rivalidades de la empresa, que es otro de los diamantes muy buenos, bueno, que define este señor y que o sea, se reconoce como de manera doméstica. Hay algunas metas que se plasman en este documento. Y por último, entonces relacionamos lo que es la calidad. Para que todos estos diamantes unidos puedan entonces, como ya había dicho anteriormente, reforzar, darle una mejor estructura, mantener en pie y con una base firme la compañía, la empresa, la organización, para que el nivel de competitividad, como también lo había mencionado, sea sano y que siempre esté pues ahí, porque de la verdad la competitividad sí es necesaria cuando se maneja una empresa. Entonces, las ventajas competitivas, como lo dice el documento, suelen producirse con alta frecuencia, porque pues, las profesiones o sectores prestigiosos atraen a las personas que tengan más recursos, o sea, trae mejores clientes, y que como una corriente continua de nuevas incorporaciones. Entonces ahí es donde las metas de las empresas y las personas se reflejan en la naturaleza del compromiso de un capital, o sea, de la compañía y sus recursos, y que los recursos humanos con un sector y una empresa, y que para los empleados con una profesión, sea entonces una rivalidad doméstica y una rivalidad eh, o sea, que sí, que sea competencia local, que tenga ventajas en el país, que se presione a las empresas domésticas para que vendan en el extranjero con objeto de crecer. O sea, siempre buscamos esto, que las empresas tengan esa oportunidad de crecer, de tener esa rivalidad que es necesaria. Entonces los procesos y los mecanismos eh, son pues parten de unos complementos. La causalidad, que son los actos de invención, son, son importantes, discontinuidad de tecnologías, cambios significativos en los mercados financieros, ya sean mundiales o en los tipos de cambio, alzas en la demanda mundial o regional, son decisiones políticas. Por cierto, el gobierno está también por ahí muy definido en algunos conceptos, más que todo, sí, en este mismo. El gobierno entonces hace parte de las decisiones y también estructura de cierta manera la competitividad interna, y hace pues como invención y en los diamantes que maneja Porter. Desde ahí ya nuevamente tratamos de la invención en los emprendedores y causalidad. Manejamos y se define como el gobierno hace parte y aporta a las condiciones de los factores, también aporta a los sectores con nexos y de apoyo. El mismo gobierno está con las estrategias, estructuras y la rivalidad de la empresa. Bueno, de esta manera podemos determinar entonces que la competitividad a nivel general lo podemos encontrar en esos cuatro textos que pues a nivel académico lo tenemos compartido por nuestro docente. Bueno, agradezco mucho la atención y lamento lo largo de este video. Deseo que tengan un feliz resto de semestre, que estén muy bien, y saludos a nuestro querido docente Eric Castañeda. Feliz noche.